Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a Apocalipsis, el quinto evangelio. Esta es la segunda parte, la sección 2. Como saben, la primera parte comenzó del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y la vez anterior comenzamos con la segunda parte a partir del capítulo 12 de Apocalipsis. Hoy vamos al capítulo 13, pero antes vamos a ver lo que vimos la vez anterior, el capítulo 11 y el capítulo 12 lo vimos. Hablamos de lo que sucede en el capítulo 12. Este resumen debió haber sido mejorado porque ya esto es de la vez anterior. Pero bueno, hablamos del capítulo 12 en sentido general. Y recuerden que hemos dicho que estamos hablando de la séptima trompeta y el séptimo sello. Llegamos a la séptima trompeta y al séptimo sello y todo lo que se va a decir hasta que veamos que Jesús regresa es hablando acerca dentro del marco de la séptima trompeta y el séptimo sello, porque ambos lo que hacen es hacer referencia a la venida de Cristo. Así que estamos todavía en el séptimo sello y la séptima trompeta. Recuerden también que dijimos que el libro de Apocalipsis está organizado en torno al santuario. Ya pasamos por cada uno de los muebles y todo lo que vamos a ver hasta que veamos la venida de Cristo en Apocalipsis va a ser después de la visión del arca del pacto, juicio. Es el último juicio de Dios sobre la tierra. Mencionamos también la vez anterior que del capítulo 2 en adelante lo que hace es acercándose a través de una lupa. Cada capítulo va a ir acercándose más, dándonos información más específica de las cosas. Vimos que en el capítulo 2, ustedes recordarán, hablamos de la iglesia del Antiguo Testamento, en la iglesia que dio a luz a Cristo, después vimos el dragón, después entonces hablamos del ministerio de Jesús y finalmente el dragón quiso perseguir a la mujer, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es el capítulo 12. Pero hoy vamos a ver en el capítulo 13 que ya no se habla de la iglesia del Antiguo Testamento, sino que comenzamos básicamente con el dragón. Y entonces viene el ministerio de Jesús y luego entonces el efecto que eso tiene sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Y así sucesivamente vamos a ir poco a poco acercándonos a cada uno de esos detalles. Muy bien. En la noche de hoy vamos a ir a hablar de Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estar viendo dos grandes bestias espantosas, terribles, diferentes. Así que yo voy a ir rápidamente a la primera bestia. Esa primera bestia la encontramos, por favor, búscalo en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. Apocalipsis 13, 1. Yo sé que ustedes conocen de esto, muchos de ustedes ya entienden estos capítulos, ya han ido sobre ellos, ya lo comprenden bastante bien, pero bueno, vamos a tomarnos el tiempo de hacer un estudio profundo y completamente bíblico para ver qué dice la Biblia con respecto a esos símbolos que aparecen. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, señores. Recuerden que no debemos tomar las cosas literales, sino que debemos permitir que la Biblia nos diga qué significan cada uno de esos símbolos. Bien, vamos entonces al Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerden esto importante, tenía un nombre blasfemo. Apocalipsis 17 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces, como esta bestia surge del agua, lo ven por acá, sube del mar, y recuerdan que dijimos bien temprano en nuestro estudio que el mar en el libro de Apocalipsis, en cierta manera, representa el lugar en donde está el mal. Así que noten que esta bestia sube del mar. Pero cuando yo le pregunto a la Biblia, ¿qué significa que suba del mar? Bueno, más adelante me dice que las aguas representan muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estoy dejando que la Biblia misma se interprete. Esto es solo una representación de lo que pudo haber sido lo que Juan vio. Recuerden que esto es una visión, esto no es una cosa real, que él vio un animal salir del agua, fue una visión, él estaba en visión. Hay varias maneras en las cuales Dios hablaba mediante sueños, hablaba mediante visión, y en el Antiguo Testamento muy temprano también hablaba directamente con las personas. Ok, vamos entonces a continuar. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Escuchen bien. Juan aquí ve que la bestia tiene semejanza a 3 animales. Él ve que tiene semejanza a un leopardo,
semejanza a un oso y también semejanza a un león. ¿Está bien? Y dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Noten que aquí me aparece el dragón que vimos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Está bien? Noten que ya no me está hablando del Antiguo Testamento cuando dice que la mujer dio a luz a Jesús, sino que me habla directamente del dragón y el efecto que el dragón va a tener en el Nuevo Testamento a partir de la ascensión de Jesús. Así que tres animales: leopardo, oso y león. Ahora bien, dejemos que la Biblia se interprete a ella misma. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2, y dice: Daniel vio algo muy similar. Miraba yo en visión de noche, Daniel 7:2, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. De nuevo hablamos del gran mar, el lugar donde está lo malo, donde está el maligno, simbólicamente hablando, naturalmente. No es que Satanás vive en el mar, simbólicamente hablando. Y dice que él vio cuatro bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. Ahora escuchen esto. Es curioso porque Daniel 7 me habla de tres bestias y me dice que la primera era como león. Estoy leyendo Daniel 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. ¿Ok? Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Y después de esto, versículo 6, miré y aquí otra semejante a un leopardo. Noten ustedes que Daniel vio en este momento, hasta este momento, después va a haber una más, él vio tres bestias y Juan ve una bestia que tiene las características de las tres bestias que vio Juan. ¿Por qué eso? Bueno, ustedes recordarán que cada una de estas bestias corresponde a uno de esos reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y eventualmente Roma. Cuando Juan la ve, ya la única que quedaba era Roma. Ya Babilonia había desaparecido, los medos y los persas habían desaparecido, Grecia había desaparecido. Naturalmente, lo que vemos es que cada una de la bestia que proseguía adoptó parte de la religión, sincretizó la religión de la anterior, de tal manera que los romanos tenían características religiosas y culturales de Grecia, de los medos y también de Babilonia hasta cierto punto. Así que nota que Daniel vio tres bestias que eran las mismas características que vio Daniel en una sola bestia. Daniel 7 continúa diciendo, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, él vio cuatro bestias. Lo único que esta era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Sabemos que esta bestia representa al imperio romano que surge después de la tercera bestia, que es Grecia. Y dice, y la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Sabemos que el imperio romano fue el imperio más poderoso de la antigüedad. Y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Es curioso, todavía no estamos hablando de esto, pero esos 10 cuernos, es curioso que Roma, ningún otro imperio la venciera, sino que se fragmentó producto de los ataques bárbaros. Y es curioso que esos ataques bárbaros fueron en manos de 10 tribus bárbaras. Y aquí me dice tenía 10 cuernos. Este no es el tema de hoy, pero se lo estoy presentando en perspectiva. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, presten atención a esto, otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, la bestia espantosa tenía 10 cuernos, pero sale entonces un cuerno número 11. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ok? Fíjense que Daniel me está describiendo a una secuencia de bestias similar a lo que está viendo Juan en Apocalipsis 13, pero me añade de que hay una bestia y de esa bestia hay 10 cuernos y de esos 10 cuernos surge uno que tumba 3 para establecerse. Pero ese cuerno pequeño era diferente. Si nosotros le preguntáramos a Daniel que nos explicara, Daniel, por favor, explícanos. Naturalmente, el ángel le dio detalles de explicación a Daniel. No tenemos que concluir mucho con respecto a eso. Y el ángel le dijo, estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Noten que no estamos concluyendo. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que bestia significa reyes o reinos. Bien,
por lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 17. El versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino, una vez más, le está diciendo que bestia es reino, en la tierra, la cual será semejante a todos los otros reinos, será diferente, debo decir, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y a los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, exactamente lo que pasó en la historia. 10 tribus bárbaras fragmentaron, canibalizaron el imperio romano, y tras ellas se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Simplemente el ángel está explicando a Daniel la propia visión. No tenemos mucho espacio para interpretar porque ya está interpretada la visión. Continúa el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, ese cuerno pequeño que iba a surgir, aquí te dice las características, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Aquí viene de nuevo esto que lo hemos visto tantas veces: tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces me está diciendo que ese cuerno pequeño que surge hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos, hollará a los santos. Si nosotros fuéramos a interpretar, es muy curioso que parte del Imperio Romano, quien hereda algunas características del Imperio Romano, incluyendo su idioma, es el papado establecido en Roma. Y surge como producto de la eliminación de 3 tribus, de esas tribus bárbaras que eran de características arianas. Esas características arianas decían que Jesús no era Dios. Y parte de los concilios que se hicieron, incluyendo el concilio de Nicea, fue para atacar esas posiciones arianas. Y esa gente se tildó de herejes. Así que para que se estableciera el papado fue necesario luchar contra esas tribus que, aunque eran cristianas, tenían una tendencia hacia el arrianismo. Una vez más, yo no estoy en el libro de Daniel, estoy dando esto simplemente para que entendamos el concepto de Juan. Si le preguntáramos a personas que no son de nuestra denominación, como John Wesley y Matthew Henry, esa bestia, ese cuerno pequeño que aparece, esa cabeza que aparece dentro de la bestia, ¿quién es? Bueno, según John Wesley y Matthew Henry, ellos dicen que ambas cosas representan a Roma papal. No es una conclusión nuestra, pero estamos de acuerdo con ella. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Lo que le dije, leopardo, pies de oso y su boca como boca de león. Noten que son 3 características de las 3 bestias que vio Juan y que vio Daniel. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta cabeza representa el cuerno pequeño que vimos en Daniel. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que ustedes conocen estos versículos. Yo voy a dar un espacio para que tengamos preguntas al final. No, yo no voy voy a ir sobre los símbolos quizás más difíciles, los que ustedes quizás no están más relacionados. Yo hago aquí una comparación de Apocalipsis 13 con Daniel 7. Escuchen bien. También se le dio boca como que hablaba grandes cosas y blasfemias. Daniel dice en el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra Dios y hablar blasfemias son cosas similares. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten las similitudes entre estas 2 imágenes de de Apocalipsis 13 y de Daniel 7. Esto lo vimos anteriormente. Tiempos y la mitad de un tiempo son 3.5 años, asumiendo que Moed es un tiempo y el plural de Moed, como dijo el pastor la vez anterior, es número 2. Entonces la mitad de Moed es medio, así son 3.5 años. 3.5 años son 42 meses, contando, naturalmente multiplicándolo por 12.
Y también me presenta 42 meses, multiplicándolo por 30, de acuerdo al calendario judío que tenía 30 días, me da nada más y nada menos que 1260 días. Y es curioso que Daniel y también Apocalipsis me hablen del mismo tiempo que el cuerno pequeño y que la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13 iban a reinar. Esos 1260 años, te dije la otra vez, que comenzaron en el 538, cuando la iglesia católica romana comienza a tener hegemonía y a tener características de Estado-religión. Y termina con la invasión del general Berthier. Si no te acuerdas mucho de estos detalles, puedes regresar a los videos anteriores en donde explicamos esto con lujo de detalle. Ahora bien, Apocalipsis 13, continuamos, se le permitió hacer guerra contra los santos, lo mismo que dice Daniel, persiguió a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Fíjate quiénes son los que lo adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esas son las que lo adoran, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús es la salida para los tiempos finales. Le voy a decir esto, ni siquiera el conocimiento profético es la salida para los tiempos finales. Jesús es el antídoto en contra de la bestia y del dragón. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya vimos la primera bestia. Interpretamos que la bestia surgió del agua, un lugar habitado. Vimos que en Daniel nos habla de una bestia del cuerno pequeño, mientras que Apocalipsis 13 nos dice que es la cabeza de la bestia que sale del agua. Vimos que el agua representa muchedumbre. Vimos que va a perseguir, que iba a hablar blasfemias. Y dijimos, naturalmente, coincidiendo con Wesley y con Matthew Henry, que representa a Roma papal. Ahora bien, vamos a la segunda bestia, porque hay otra bestia. Apocalipsis 13, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recuerden que cuerno significa poder, según el libro de Daniel. Esta bestia que surge de la tierra, primeramente surge de la tierra, y por deducción, si la otra surge del mar, que es un lugar habitado, tierra en este contexto significa entonces un lugar muy poco habitado. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Algo así fue lo que vio Juan. Naturalmente, esto es una representación artística. Apocalipsis 13 continúa dándome más detalles, también hace grandes señales, o sea, la segunda bestia hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Es interesante porque este descender fuego del cielo hace referencia o me hace recordar el caso de Elías, que oró para que Dios consumiera el holocausto. Por lo tanto, es una imitación del poder del Espíritu Santo en la tierra. Y dice que el fuego lo hace descender a la tierra delante de los hombres, o sea, es para mostrárselo a los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra. Por favor, mantengan esto en la cabeza. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Se dan cuenta que estas señales entonces están unidas con el descender fuego del cielo. Se le ha permitido hacer presencia en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, y ahora aparece otra cosa. La segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. La primera bestia, representando a Roma papal, es entonces una mezcla de religión, que era lo que es Roma papal, religión con un estado. Hoy día el Vaticano no es simplemente una religión, sino que es formalmente un país, es un estado, es una religión-estado. Así que la segunda bestia va a formar una especie de religión-estado, pero ahora en un lugar que no es muy habitado. Miren, si nosotros fuéramos a buscar quién es esta segunda bestia, tendríamos que localizarla al final de los 1260 días. Y es curioso que nosotros sabemos que un país que surge, un poder que surge para finales de los 1798, que surge en un lugar poco habitado, que tiene poder, que tiene hasta cierto punto una fundación religiosa,
y que hasta cierto punto tiene fuerza y poder, y que su fundamento o su principio político está fundado en dos pilares: la democracia y el republicanismo. Esos dos son los dos cuernos que representan a esta bestia. Las características que vemos dan el indicio de que estamos hablando de una nación que surge con poder en un lugar poco habitado. Por lo tanto, debió haber sido una nación que surge alrededor de 1798. Y tenemos que concluir que la única nación que estaba surgiendo en ese momento, pudiéramos decir que es Francia, que la Revolución Francesa estaba surgiendo. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, Francia se apartó totalmente de la religión y se fue en contra de Roma. Por lo tanto, no puede hacerle una imagen a la bestia. La otra candidata que podemos mencionar, que surge en 1776, no es nada más y nada menos que Estados Unidos. Recuerden que una bestia es un poder, es un trono. Así que concluimos que esta segunda bestia que surge de la tierra, que surge en un lugar deshabitado, que tiene dos cuernos, que le hace una imagen a la bestia, que hace descender fuego del cielo, no es otro que Estados Unidos de América. Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos pequeños, la segunda bestia, la imagen de la bestia, perdón, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca. Fíjense que la imagen de la bestia no es la primera bestia, no es la segunda bestia, es la imagen de la bestia que se hace en la segunda bestia, la que hace que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Me han preguntado muchas veces, ¿qué es esta marca? Vamos a ver aquí si es un chip, si tiene que ver con la criptomoneda, si es un barcode o qué es esta imagen de la bestia. Lo que sabe, perdón, esta marca de la bestia. Lo que sabemos por el versículo es que se va a poner en la frente y que se va a poner en la mano. Hasta el momento eso es lo que sabemos. Permítame hacer una pausa e ir a tratar de interpretar y entender a qué se refiere el hecho de que esta imagen de la bestia pone una marca en la frente y una marca en la mano. Y vamos a hacerlo de forma responsable. Mateo 22:36. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús contestó claramente, amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese es el mandamiento más grande de la ley, dice él. Y cuando él se refiere a la ley, se está refiriendo al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así que amar a Dios, amar a tu prójimo es lo más grande de la ley. Muy bien. Cuando Jesús habló de eso, estaba haciendo referencia a la Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús estaba haciendo referencia directa a este versículo. El único detalle es que si tú sigues leyendo Deuteronomio 6, vas a ver que hay algo muy interesante. Te dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿ok? Y ahora dice más adelante en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, aquí, y estarán como frontales en tus ojos, frontales en tus ojos. Estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Amar a Dios y por consecuencia amar al prójimo. Es curioso que te diga que esas palabras estarán en tu frente y también estarán en tu mano. Los judíos usan filactelias y se amarran en la mano literalmente estas palabras y se ponen una cajita en la frente para cumplir con este mandamiento. Naturalmente, para mí esto es algo más espiritual. Pero hay más. En el Antiguo Testamento hay más sobre esto. Éxodo 13 dice, versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Una vez más, la misma figura, para que la ley de Jehová esté en tu boca. O sea, para que la ley de Jehová sea tu hablar, las palabras de Dios tienen que estar en tu mano y también en tu frente. Eso hace que lo que salga de tu boca sea la palabra de Dios. Por cuanto con tu mano fuerte te sacó Jehová, Jehová de Egipto. Así que noten los muchos versículos que hablan de poner algo en la mano y poner algo en la frente. Hay uno más. Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. Por tanto, pondré esas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como una señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Todavía
Recuerden que estamos hablando el día de hoy, capítulo 13, pero vamos a usar este como referencia. Dice aquí, versículo 14, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, esto lo vamos a ver la semana que viene, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fíjense que el nombre de Dios, su carácter, está escrito en la frente de los 144,000. Y noten que en el Antiguo Testamento se dieron varios versículos en donde se habla de que el nombre de Dios, su carácter, su ley debe estar escrito en la mano derecha y en la frente. Sigamos. Filipenses 2. ¿Por qué la frente y la mano? Bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La frente significa el querer, las decisiones. La mano significa el hacer. Pero para que Dios produzca en ti el querer como el hacer, el nombre de Dios debe estar escrito en tu corazón. Como resultado, entonces, tu querer está dirigido por Dios y tu hacer está dirigido por Dios. Concluimos entonces, basado en estos versículos, que la marca de Dios no es otra cosa que su ley, su carácter, su nombre, escrito en tu corazón, escrito dentro de tus frontales, en el lóbulo frontal, y escrito en tu mano, en el lóbulo frontal representando las acciones y la toma de decisiones, y en la mano derecha, entonces tiene que ver con la acción, con el accionar. Si esta es la marca de Dios, pues señores, la marca de la bestia debe ser lo contrario. Debe ser la ley de la marca de la bestia, el carácter de la marca de la bestia, su nombre, en sentido general, la mentira, la muerte, el derramamiento de sangre, el pecado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Señores, recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Sería bueno que interpretáramos qué significa comprar ni vender. Y es curioso que Apocalipsis 18:17 me dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella porque ninguno compra sus mercaderías. Hablando de la interacción de el mundo con la bestia. En otras palabras, comprar sus mercaderías es aceptar sus enseñanzas. Ninguno puede comprar ni vender. Bueno, tú dirás, César, pero eso no habla de que en los tiempos futuros nos van a limitar el comprar y vender. Probablemente van a limitarnos el comprar y vender. Sin embargo, debemos entender en el contexto que lo escribió Juan, es un control total lo que me quiere expresar esto. La bestia va a tener un control total, un control social y económico hasta cierto punto, y va a controlar las cosas, pero en sentido general, fíjense que el libro de Apocalipsis me habla de que vender, comprar, tiene que ver con aceptar las posiciones de la bestia, ¿ok? De ceder ante las posiciones de la bestia. Así que no lo tomemos literal, aunque probablemente haya una repercusión en términos del comercio, pero en sentido completo, comprar y vender tiene que ser con la influencia social de la bestia sobre los seres humanos. Apocalipsis 13, regresando a Apocalipsis 13, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ustedes han escuchado este número muchas veces y este número da terror cuando nosotros lo escuchamos. Sin embargo, vamos a tratar de entender qué significa. Yo sé que ustedes en muchas ocasiones han escuchado el vicario Filii. Si no lo has escuchado, es el nombre del papado formal, es vicario Filii Dei, vicario de Cristo, vicario de Dios aquí en la tierra, representante de Dios en la tierra. Si tú tomas esas letras, porque son escritas en latín, las letras en latín tienen números, ¿verdad? La V, la C, cada una tiene número. Es curioso que si tú tomas esas letras, te da 666. Ahora bien, mantén eso por allá, si eso es lo que tú has escuchado, eso está muy bien, yo te voy a dar una perspectiva diferente quizás, ¿verdad? No quiero que cambies tu forma de pensar, sino te voy a ampliar el asunto. Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o sea, su nombre es blasfemo. Esa es la primera pista que tenemos con respecto al 666. ¿Qué significa blasfemia? Bueno, a Jesús lo acusaron de blasfemia cuando intentó decir que él era uno con el Padre, que él era básicamente representante del Padre en la tierra.
También lo acusaron de blasfemia en Marcos 2:7 cuando Jesús intentó perdonar pecados. Y lo acusaron de blasfemia cuando Jesús se hizo el Hijo de Dios. Entonces, nota estos 3 puntos. Es curioso que Roma Papal utiliza las mismas prerrogativas. Dicen que son representantes de Dios en la tierra, que son la manera mediante la cual la gente tiene para conectarse con Dios, perdona pecados y son vicario de Dios en la tierra, representantes de Dios en la tierra. Esto en sí, señores, es una blasfemia, porque la palabra me dice la palabra, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Apocalipsis 19 nos habla de cuál es el nombre de Jesús. Y fíjate que hay un nombre de la bestia y hay un nombre de Cristo. La bestia siempre va a querer imitar a Jesús. Dice que el nombre de Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y está escrito en las vestiduras en su muslo. La bestia también tiene un nombre. Primera de Reyes 10 nos habla del 666. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. En este versículo lo que está diciendo es, era tal la bendición que tenía Salomón de parte de Dios, que los reinos circunvecinos le daban tributo y le daban todo lo que él necesitaba. 666 talentos. Ahora la bestia de Apocalipsis utiliza esa cantidad, pero como una especie de contraposición a la bendición de Dios, implicando eh, autopoder, que no se necesita a Dios. Esto lo tomé del Instituto de Investigación Adventista y quiero compartirlo con ustedes. El número 7 en la Biblia representa plenitud y perfección divina. El número 6, al quedar corto del 7, simboliza imperfección humana. El 666 representa la imperfección humana elevada a su máxima expresión, es decir, la pretensión humana de ocupar el lugar de Dios. Así, el 666 simboliza un sistema religioso político, acá estoy leyendo, que se presenta como divino, pero que en realidad es profundamente humano y rebelde contra Dios. Entonces, ese número no debe tomarse de forma literal y tratar de buscarle una explicación literal, sino que es el 6, el número que viene antes del 7, la imitación de Satanás del reino de Dios. Y es curioso que lo menciona 3 veces, imitando a la Trinidad. Es como si se repitiera la imperfección humana 3 veces, imitando a la Trinidad, tratando de establecer un reino de hombre. Que es curioso que Babilonia comienza en la Torre de Babel y lo que ellos quisieron establecer en aquel momento fue un reino de hombre. Hagámonos un reino por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, ya casi terminando, ¿qué va a ser la marca de la bestia? ¿Un chip electrónico que nos van a poner en la mano? ¿O quizás una criptomoneda para controlar el mercado mundial? O tal vez un barcode que se nos va a imponer en la frente, o quizás un QR code por el cual nosotros vamos a tener que manejarnos. Bueno, señores, esto sería un poco forzar la interpretación. Sería tratar de insertar un elemento externo a lo que la Biblia me dice. Permítame concluir de esta manera. Hay contrastes entre la bestia y Dios. El primer contraste es con respecto a la libertad. La bestia ofrece coacción, mientras Dios ofrece libertad. La bestia ofrece presión económica, ya lo vimos, mientras que Dios ofrece confianza. Y es curioso porque este punto es muy parecido a lo que dijimos de Salomón. Salomón, Dios lo bendijo, pero la bestia hace lo contrario y pone presión económica. La bestia es un poder humano, mientras que Dios habla de una autoridad creadora. Es una marca impuesta por la bestia y esto es un sello recibido voluntariamente. ¿Qué predijo Jesús? Y este es el último slide. Mateo 24, miren lo interesante. Y muchos falsos profetas. Es curioso porque sabemos que ese cuerno pequeño se va a representar a sí mismo como un falso profeta. Es un falso profeta. Jesús dice, en los tiempos finales vas a tener falsos profetas. Ya lo vimos en Daniel, lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. La imagen de la bestia va a quererse imponer como una especie de falso profeta. Va a hacer descender fuego del cielo. Va a confundir a las personas. Y mira lo que dice acá, se levantarán
y engañarán a muchos. Y es curioso que la imagen de la bestia tiene la intención de engañar a muchos también. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok, la maldad va a hacer que el amor se enfríe, pero Jesús me dijo que el mandamiento más grande es el amor. Y vimos que lo que Dios desea que nos pongan en la mano y en la frente es su carácter de amor. Por lo tanto, los falsos profetas tienen la intención de imponer su imagen, de imponer su marca sobre nosotros y remover de mi frente y de mi mano la imagen de Dios. Esos falsos profetas me van a quitar el amor del corazón, o sea, me van a transformar en lo que ellos quieren, por lo menos lo van a intentar. La maldad, el engaño, van a quitar el carácter de Dios de la cabeza de las personas, de la frente y de sus manos, el querer como el hacer. Ahora Jesús dice en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La pregunta para ustedes es, ¿perseverar en qué? Noten que el problema aquí es que el amor disminuye. Por lo tanto, tengo que seguir la secuencia y entender que lo que Jesús quiere que persevere es el amor en nosotros. Y nota lo que pasa. Si el amor persevera en ti, será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Qué significa por testimonio? Que vamos a ver la imagen de Dios, el sello de Dios en la frente y en la mano de las personas. Ese es el testimonio que va a convertir a las personas hasta el final. No, la marca, el 666, la marca de la bestia, no es un chip en la mano. Eso sería forzar la interpretación. Según lo que dice el libro de Deuteronomio, según lo que dice el libro de Éxodo, la marca de Dios es su ley, su carácter. Ahora bien, como vimos en los tiempos de Daniel hubo un solo mandamiento que estuvo en juego, que fue el mandamiento de no postrarse ante las imágenes. Es posible que lo que esté en juego en los tiempos finales sea un solo mandamiento con respecto al poder en contra de la bestia y a la representación de Dios. Entonces Jesús nos dice, persevera en el amor. Esa es la marca de Dios. Ese es el nombre de Dios en nosotros. Y eso es lo que el falso profeta quiere quitarte, te quiere engañar, remover la marca de Dios de tu frente y de tu mano. Pero si tú perseveras en el amor, entonces tu testimonio hará que el evangelio crezca en los tiempos finales. Recuerden que esto es Mateo 24, Jesús hablando precisamente de los tiempos finales. Amigos, yo llegué al final de la presentación, voy a detener la grabación y vamos a ir a preguntas, por favor.